Crisis humanitaria en Chalchihuitán. El diablo de los libros. Música en Isla Santay. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan. El noticiero con información, historias y opiniones para ti. El conflicto armado entre dos comunidades indígenas de Chiapas provocó que muchas de las familias de Chalchihuitán dejaran sus hogares y buscaran refugio en las heladas montañas de la región, en donde han fallecido varias personas. En la actualidad, niños, niñas, jóvenes y adultos están sobreviviendo en medio de una crisis humanitaria en la que se combinan enfermedades, frío, hambre y miedo. Yo no les digo porque el municipio de Chinalos disparaban en nuestra casa. Eran a las 9 de la noche y salimos todos corriendo. No vimos lo que ya no pudimos sacar nada. Solo llevamos lo que teníamos puesto. Era oscuro, no podíamos ver nuestro camino. Hablo con ella y le digo, si hubiera vive, sentiría la tristeza como sufrimos cuando salimos de nuestra casa. Le digo, cómo acostumbramos vivir. Así nomás le cuento las cosas. Y dice que también lo siente. Yo le diría al gobernador que los Chinalos dejen de estar disparando, que nosotros sí sentimos dolor como ellos no. Ellos están felices, pero aquí en Chiapas, aquí en el municipio de Chalchihuitán, no hay felicidad, hay pura tristeza, dolor y sufrimiento. El gobierno nos dé educación, que los que vengan, regresen los maestros para que sigamos estudiando. Venimos al campamento Cananamtic y conocimos a Roselia, que le gusta la muñeca que yo tengo. Y le voy a obsequiar, que a ella sí le gusta tanto. Con muñequetas copón. Mira como bonita copón mi muñeca. ¿La va? Desde Vientos, noticias que vuelan, urgimos a las distintas instancias del gobierno a resolver esta situación y les recordamos que la niñez siempre debe ser primero. De Chiapas nos vamos volando a Centroamérica, en donde nos espera nuestro primer Entérate. No contar con alguno de los padres es una situación que viven muchos niños y niñas en el mundo. Esta es la historia de un managüense que ha vivido sin su papá y que nos cuenta su experiencia en este reportaje de nuestro noticiero amigo en Nicaragua, de Humo. Yo desde pequeño he vivido con mi mamá y yo siento que mi mamá es como mi papá. La importancia de nuestros padres es que nos ayudan a hacer tareas, nos llevan al colegio. La última vez que yo vi a mi papá fue cuando yo tenía 5 años. Y él se fue porque dice que
ya no la quería mi mamá porque me tuvo a mí. Como yo estuve desde pequeño sin ver a mi papá, yo me puse triste al principio, ¿verdad? Y entonces yo le diría a esos niños que no se preocupen porque tenemos a nuestras madres. O si no tenemos a madres ni a padres, tenemos a nuestras abuelitas, abuelitos, que son como padres también. El juego del vaso dio origen a una nueva técnica musical conocida en el mundo como canción Cups, la cual combina voz humana, un vaso y las palmas de las manos, tal como nos muestra Yana, una artista musical de Playa del Carmen, Quintana Roo. I got my ticket for the long way round. 2 bottle whiskey by the way. And I sure would like some sweet corn. Yo presenté la canción de Cops en la escuela. Les gustó mucho porque nunca habían escuchado algo con vasos y pues está impresionante. I got my ticket for the long way round. Para tocar con Cups se necesita coordinación porque no empiezas cuando el vaso te lo dice. Bueno. Sí, la superficie necesita ser dura, pero el vaso puede ser, tiene que ser de plástico, pero puede ser el que tú prefieras, no es uno en específico. Quizá hayas escuchado que hay diablos eléctricos, diablos en el fútbol, en el béisbol, en las caricaturas y hasta existe un baile de los diablos. Pero, ¿habías oído del diablo de los libros? Dicen que lo han visto recorrer los pasillos de la central de abastos en Oaxaca y que es un punto de reunión para niñas y niños. ¿Qué tipo de diablo será ese? Acá es la central de abastos, sí. Acá ahí está la zona de pan, la zona de la ropa, está la zona de comida. Ayuda a mi mamá y que a veces me dice que le ayude a traer eso o el otro y empiezo a ayudarla. Las cosas típicas que venden aquí son rayudas, mole y chocolate. A mí me gusta estar en el mercado porque tengo amigos acá. Señora, señor, lleva a su niña, a su niño. Está los de la cochinilla en el cuadro de los chapulitos. Con el micrófono que tiene Saúl van los niños a anunciar todo el mercado y los niños que quieran venir ya vienen. Se amontonan los niños. Es el diablo de cuentos. Así se llama, el diablo de los libros. Nosotros podemos tomar un libro o también a veces nos presta un libro para leerlo. Había uno que me gustaba mucho. Lo pidieron prestado y se lo llevaron. Y de ahí ya no regresaron. Era uno de un cochirito. ¿Ha leído la del hombre de la luna? ¿Ha leído la del grúfalo? Porque como el ratoncito es el que asusta al búfalo y es el que más me gustó del ratoncito. Estamos haciendo talleres. Yo hice un dibujo de Dusty Fox, jugué Jate Mate. Yo dibujé un león y dibujé un parque. Hicimos dibujos, con eso mezclé unos colores. El taller que más me ha gustado es papeloflexia y fotografía. ¿Quieres participar en una obra? Y ya en ese día pues participamos y hacemos la obra entre todos los niños.
y cuando estoy con Nuco me distraigo un poco para no estar ahí siempre en los videojuegos. Yo les diría que vinieran acá a que a ellos les enseñaran lo que a nosotros nos están enseñando. No te muevas de tu asiento porque llegó el momento de las breves aquí en Vientos, noticias que vuelan. A finales del 2017 estuvo circulando en internet el video de un hombre de China quien parecía poseer una manta para hacerse invisible. La noticia se volvió viral y pronto le dio la vuelta al mundo. E incluso hubo militares chinos que solicitaron tener ese invento para utilizarlo en estrategias de combate. Sin embargo, pronto se supo que todo era falso y que para lograr el efecto, utilizaron programas de computadora como las que se usan en las películas. Así que por ahora, si quieres que no te vea la persona que tienes enfrente de ti, tendrás que pedirle que cierre los ojos, porque la capa de invisibilidad todavía no existe. Con seguridad, has escuchado que a las personas les dicen ciudadano y ciudadana. Pero, ¿qué es la ciudadanía? Es la pertenencia a un país o a un grupo de personas en un lugar geográfico y que adquieres simplemente por haber nacido ahí. Es así como, por ejemplo, todas las personas nacidas en México en automático son mexicanas. Al tener la ciudadanía de un país, te comprometes a cumplir con sus leyes y normas de convivencia, al mismo tiempo que tienes derechos como puede ser a la educación o al voto, que es el modo en que los ciudadanos y ciudadanas de un país soberano eligen a sus gobernantes. De la Ciudad de México nos llegó un video de Omar, quien con su familia se dedica a realizar las tradicionales portadas de flores, y te lo presentamos aquí en tu sección Dinos. A fuerzas, dice. Tenemos que agarrar un hombre ya cortado de este tamaño, después ponerlo aquí y aquí doblarlo. Después con la tira de cualquier color, por ejemplo si tengo rosa, se la pongo así y la voy enredando. Y la tira de plástico es de medio metro. Y con unas pinzas le tengo que doblar aquí en medio primero para que se ajuste bien. Y después con las puntitas que quedaron las doblando hasta que se quede bien apretaditas y ya. Y ya luego con un cúter o un cuchillo afilado, así está, así puedo cortar la primera. Ahí ya quedó. Entonces ahora como quedó así no los podemos dejar, si no lo agarramos otra vez de aquí, con unas pinzas o con sus propias manos, la puedes acomodar bien y todo. Y así quedó. Hay quienes piensan que todos contamos con distintos mundos entre los cuales nos movemos. Así está el mundo de la escuela, el mundo de la casa, el de los amigos, el de las aficiones y el mundo interior. En la isla Santay, un grupo de músicos se sumergen cada día en su mundo, donde unen con mayor firmeza su amistad. Esta es una nota de nuestros socios de Guadalajara News for Kids en Ecuador. Somos dos hermanos. Tengo un hermano menor de 9 años, que también pertenece a la banda, toca el güiro. Y mi familia, cómo involucra en la música, pues como dije, desde que tengo 9 años mi papá siempre me ha acompañado en música, haciendo bingos, rifas y demás. Conseguí mis instrumentos, como ven, los míos y el de mi hermano. Yo llevo 2 años en la música, entré a los 8 años. El instrumento era lo único que podía, pero ya estoy aprendiendo a tocar más percusión, como el bongo. Bueno, yo me uní a Santay por mi hermano, porque viendo los ensayos y todo lo demás, yo quise entrar a la música por seguir los pasos de mi hermano. Mi hermano para mí significa el mejor amigo que tengo en mi vida. Él me ha ayudado en las buenas y en las malas. Y cuando yo tenía problemas, él me ayudaba. Con mi hermano a través de la música ha sido una relación muy buena, porque aparte que yo paso todo el día con él y prácticamente más me llevo con él, aparte cuando estamos encima de la tarima,
él siempre me mira, ¿qué hago? ¿Qué dejo de hacer? ¿Cómo toco esto? Entonces, y siempre acá en la casa me pregunta si hizo bien, que le enseñe más. Entonces, me llevo mejor con él porque gracias a la música hemos tenido una relación mejor, nos llevamos mejor y todo ha sido mejor. El Laguna Santay para mí es otra familia compuesto de amigos y amigas. Y también para mí Santay es como decir otro mundo para mí, porque otro mundo es la música para mí. Ese mundo que se llama la música es donde cuando me siento enojado, triste, escucho música. Y eso me ayuda a sentirme mucho mejor. Por hoy hemos llegado al final de tu noticiero. Muchas gracias por habernos acompañado. Si tienes alguna sugerencia, comentario o simplemente quieres enviarnos algún video que hayas realizado, no te detengas y envíanoslo a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que nos vemos la siguiente semana con más de Vientos, noticias que vuelan.